En promedio ocurren más de 3.000 sismos al año. Esto se traduce en muchas microfisuras en sus paredes. Pero tranquilo, con una pintura como Silblock de Sur, bloquea esas fisuras indeseadas. Silblock tiene 350% de elongación. Su impresionante elasticidad y poder de cubrimiento no solo tapan esas microfisuras, sino que evita que aparezcan. Además, sella, pinta y es antihongos. Todo en una sola pintura. Silblock, la solución confiable para sus paredes todo el año. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos en TikTok también, que en el nombre de este programa. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que el juez que lleva el caso del pago por silencio hecho por el presidente, el ahora presidente electo Donald Trump, este juez, en este caso en el cual se le declaró culpable a Donald Trump y que estaba pendiente de la sesión de sentencia, era todo lo que quedaba pendiente. En este caso, recuerde usted, en el del pago por silencio a una actriz pornográfica, ya se le había declarado culpable. Solamente faltaba determinar cuál iba a ser el castigo. Eso era lo último que faltaba. Bueno, pues el juez encargado de todo esto canceló, en teoría postergó, en teoría, pero en la práctica canceló esta etapa de sentencia, es decir, la parte que faltaba, que era la sentencia, pero la postergó, pero no dio nueva fecha. Entonces es una postergación indefinida, lo que en la práctica equivale a una cancelación, básicamente, aunque todavía no desecha el caso. Simplemente no dio nueva fecha, para nada, ¿sí? Hay que decir que por este caso en particular, Donald Trump, fue encontrado culpable de 34 crímenes y obviamente por medio de sus abogados, una vez que Donald Trump se convierte en presidente electo, entonces pidió al juez que se desechara el caso, alegando que si el caso continúa, esto interferiría con la transición del presidente, que el presidente es él, el presidente del país, ¿sí? Hay que decir que lo que sí sucedió es que el juez que lleva el caso le dio a los abogados de Donald Trump como límite de tiempo principios de diciembre para que hagan esta petición formal. Y él entonces decidirá sobre
si desecha el caso o no, de acuerdo a lo que está pidiendo el presidente de los Estados Unidos. Ahora, hay que establecer una cosa. Yo no soy experto legal, ¿verdad? Simplemente estoy aquí interpretando estas cosas que me parece que son de sentido común dentro de este complejo caso, pero que son de sentido común. Primero que nada, ya había sido declarado. Esto de ninguna manera hace a Donald Trump inocente de este caso. Fue declarado culpable. Recuerde usted que fue declarado culpable por un jurado, ¿sí? Hablando, y estoy acá refiriéndome a las acusaciones que hizo todo el tiempo Donald Trump de que el actual gobierno estaba utilizando el Poder Judicial para atacarlo personalmente a Donald Trump. Yo no voy a discutir si, o sea, no dudo que este gobierno actual tuviera todas las intenciones, todos los deseos y todas las ganas de utilizar el Departamento de Justicia para atacar a Donald Trump. No lo dudo. Pero los cargos no se los inventaron. Los cargos no se los inventaron. Eso no se los inventaron. ¿Sí? Y la declaratoria de culpabilidad por 34 crímenes fue hecha por un jurado, no fue hecha por el Poder Judicial ni por un juez que pertenece al Poder Judicial, no, fue hecha por un jurado, jurado que recibió las pruebas que la Fiscalía presentó, las pruebas en contra de Donald Trump, y que el jurado ciudadano determinó que estas pruebas eran efectivamente pruebas, evidencias de crimen, más allá de una duda razonable. ¿Ok? Y entonces lo encontraron culpable. Es decir, cometió el delito. Este caso es el que hace que por primera vez en la historia un presidente de los Estados Unidos es alguien convicto por un crimen. Es este. Él fue declarado culpable. A lo mejor no lo van a castigar, pero fue declarado culpable criminalmente, ¿sí? Pero esto es importante. Ahora, de nuevo, lo que el juez va a tener que determinar efectivamente es el bien o mal mayor y supremo de que le caiga la justicia al que es el presidente de los Estados Unidos. Y ahora eso ya es una consideración, y eso es lo que está él considerando. ¿Me explico? Porque ya no nada más estamos hablando de una persona que cometió un crimen. Ahora estamos hablando de alguien a quien la mayoría de los votantes de todo un país, como Estados Unidos, votó para que sea presidente. Y ahora resulta que está en manos también del juez. Y entonces, pues es un asunto muy grave para el juez, ¿no? Una cosa muy pesada. Y por lo pronto, por ahí vienen las consideraciones. No es, hasta donde puedo entender, no es que no pueda perseguirse judicialmente a un presidente. En teoría se puede, pero el costo en todo tipo de términos, económico, de tiempo, de distracción, de recursos de todo tipo, etcétera, es demasiado grande. Y eso es lo que está considerando el juez en este caso. Así es que bueno, y recuerde que esto es tan solo uno de los casos. Todavía falta lo más importante. Este es un caso local de la ciudad de Nueva York contra Donald Trump. Luego falta, y que Donald Trump no puede controlar, puesto que él no controla a los estados. Todavía falta el caso del estado de Georgia por los intentos de alterar los resultados oficiales de ese estado por parte del entonces presidente Donald Trump. Y ese todavía está. Los demás casos son federales y esos sí dependen del presidente de los Estados Unidos, porque el presidente de Estados Unidos es el jefe supremo de la Poder Judicial. Así es que los casos federales se eliminan, que estaban ahí y que pudo originalmente ir a la cárcel por eso, pero no irá porque el Poder Judicial no persigue a su jefe, que es el presidente. Entonces, lo que les quedan al presidente son los casos estatales, como este de Nueva York, que es este, y el de Georgia. El de Georgia todavía no se define.
pero seguramente el juez de Georgia también tendrá consideraciones como las que acabamos de hablar y que son las que está teniendo el juez de Nueva York, ¿sí? Otra, y esto ya sería algo para hablar con un experto legal, otra es que digan, ¿sabes qué? Hablamos en 4 años. Hablamos en 4 años, esperemos a que dejes de ser otra vez presidente y volvemos al asunto. Supongo que esa es otra vía, congelarlo hasta dentro de 4 años y de alguna manera hacer que no prescriba también, que no venza. Pero bueno, eso ya es meterme en detalles legales, legalísticos, que ahí sí yo no conozco. Pero por lo pronto, así está el revolú, el bochinche legal de Donald Trump. Y vuelvo y repito, ninguno de lo que se le acusa fue inventado, ¿eh? No le colgaron ningún muertito. De que lo traen en la mira, eso que ni qué, pero eso es normal en todos los gobiernos y en toda la política, eso es normal. Pues no le inventaron nada. Todo lo que se le acusa, olvídese de lo que se le acusa, todo lo que se le encontró culpable es porque hay pruebas fehacientes en su contra. Y eso es importante entenderlo y aceptarlo sobre todo. Bien, cambiando de tema completamente. Bueno, ya que estamos hablando de Donald Trump, hay que hablar, esto es importante, pues ya que estamos hablando de Donald Trump, hay que hablar que en este momento, viernes comenzó en la capital, no fue en la capital, fue en Montreal, Canadá, la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que es donde se reúnen los parlamentarios congresistas de los países miembros de la OTAN. Y esta es una reunión anual que dura 4 días. Y ahí los parlamentarios de los miembros de la OTAN se sentarán, en teoría, a discutir sobre cómo preparar mejor a sus tropas para apoyar al esfuerzo que está teniendo la OTAN para apoyar a Ucrania y hablar de nuevas defensas, nuevas tecnologías de defensas, incluyendo ahora el advenimiento y la adopción de inteligencia artificial y toda serie de datos técnicos y de modernización de defensa conjunta en contra de enemigos, en este caso de Rusia y etcétera, etcétera, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que con todo y la guerra en Ucrania, que Ucrania no es miembro de la OTAN, pero la OTAN está apoyando a Ucrania, y con toda la amenaza que representa Rusia, etcétera, etcétera, la realidad de las cosas es que hay un elefante debajo de la cama, hay un elefante en el closet, y ese elefante justamente es Donald Trump. Eso es lo más poderoso ahora en la agenda de la OTAN, ¿sí? Porque se sabe que va a cambiar las cosas, lo que no se sabe es cuánto. Porque si hay alguien que ha expresado reiteradamente, y aparte lo practicó y lo hizo, su animadversión hacia la OTAN es precisamente Donald Trump, ¿sí? Y entonces, lo único que no se sabe, o lo que no se sabe, es todo lo demás. ¿De qué manera va a ser el choque? ¿Qué tan brutal va a ser el choque y el golpe ahora que venga de nuevo Donald Trump? Lo que sí hay consenso, porque en eso ha sido claro Donald Trump, es que Donald Trump va a exigir o todos coludos o todos rabones, ¿sí? Fíjese, hasta eso la exigencia principal de Donald Trump no es fuera de lugar, la exigencia principal. Porque Donald Trump básicamente lo que está diciendo es, a ver, tenemos en la OTAN un mandato de gastar el 2% del Producto Nacional Bruto de cada país en defensa. Y el único prácticamente que está cumpliendo con ese requisito es Estados Unidos, los demás no.
Y entonces Donald Trump dice, si ustedes, todos los miembros, no cumplen con ese requisito preestablecido, entonces Estados Unidos no va a poner nada tampoco. Y esa ha sido la amenaza, ¿sí? Entonces, pues la verdad que hasta ahí no es fuera de lugar lo que está pidiendo Donald Trump. Hay que decir que la OTAN está comprendida por 32 miembros y después de la primera presidencia de Donald Trump, ya 24 de los 32 alcanzan esa cifra preestablecida de 2% del Producto Nacional Bruto en gasto de defensa. Antes no era así, ¿eh? Antes no era así. Esto es gracias a Donald Trump. Y de nuevo, ese 2% no lo estableció Donald Trump ni lo exigió. Eso ya estaba. Lo que pasa es que nadie lo quería hacer o nadie podía hacerlo. Una cosa es decir, ok, estamos de acuerdo con el 2%, otra cosa es que se fuera a hacer. Y básicamente, pues no se estaba haciendo, ¿no? Ahora, hay otra cosa a favor, digámoslo, para alinear el objetivo de las exigencias de Donald Trump. Y es que el nuevo jefe de la OTAN, Mark Rutte, él cree firmemente que incluso el 2% del Producto Nacional Bruto de cada país es poco para la nueva realidad geopolítica. E incluso él está a favor entonces de que hasta más del 2%. ¿Sí? De hecho, él ha dicho, no ha dicho una cantidad, pero ha dicho que mucho más que el 2%. Entonces, parece ser que todo el mundo está de acuerdo en que efectivamente se necesita mínimo el 2%, pero probablemente mucho más. El problema es encontrar el dinero y sobre todo adjudicarlo dentro de justamente quienes están reunidos en Montreal, que son los parlamentarios. Justamente. Así es que bueno, ahí está. Bien, cambiando de tema por completo, en algo que le habíamos adelantado durante la semana, la gigante productora de baterías para vehículos eléctricos sueca Northvolt se declaró en bancarrota en los Estados Unidos. Esta empresa ha acumulado deudas por 5.800 millones de dólares. De deuda, 5.800 millones de dólares. Y su cofundador, Peter Carlson, renunció al puesto de CEO de Northvolt, junto con esta noticia, esta decisión. Originalmente Northvolt había sido considerada por muchos como la mejor manera y oportunidad de Europa para ponerse a la par con el dominio asiático en el sector de vehículos eléctricos. Tanto así que originalmente había recaudado en capital para crecer, para formarse, 15,000 millones de dólares de inversión, incluyendo nada menos que de Volkswagen, que es la automotriz más grande del mundo, y del propio gobierno de Alemania, solamente porque era alguien de la Unión Europea, de Suecia. Sin embargo, fuera de eso, han sido solamente problemas para Northvolt, hasta el grado que en este momento se declara en bancarrota en los Estados Unidos, simplemente porque no ha podido vender lo suficiente en términos de baterías, por supuesto, para, pues ya ni siquiera para ser competitiva, sino para vivir, para nada. Así es que ahí tiene esta información. Estados Unidos prohibió a 29 empresas chinas de traer toda una serie de productos a los Estados Unidos que van desde alimentos hasta metales, acusando a los Estados Unidos a estas empresas todas de abusos de derechos humanos, porque Estados Unidos sospecha que estas empresas, los productos que producen, son producidos de alguna manera u otra por mano de obra forzada, específicamente por la minoría étnica uigur en el noroeste de China, en la provincia de Xinjiang.
Se trata de la más grande adición a la lista negra de más de 100 compañías desde que se pasó esta ley en el 2021. En Estados Unidos, Matt Gaetz. ¿Se acuerda de Matt Gaetz, verdad? Matt Gaetz era congresista de los Estados Unidos y fue quien Donald Trump nominó para que fuera el fiscal general de los Estados Unidos. En el momento en el que Donald Trump lo nominó para ser fiscal general de los Estados Unidos, en ese momento Matt Gaetz renunció a su puesto de congresista, lo dejó, lo abandonó, para prepararse para ser fiscal general de los Estados Unidos. Después vinieron las acusaciones de mal comportamiento sexual. No alcanzo a decir ilegal, porque el Departamento de Justicia nunca lo acusó, pero sí lo investigó. Y el centro de toda la atención era un reporte que el Congreso propio de los Estados Unidos, en su departamento o su comité de ética, había elaborado sobre estos señalamientos por parte de Matt Gaetz, de esta persona. Y el reporte ahí está. Los resultados o los encuentros o lo que se encontró en este reporte se volvió el centro de atención porque la prensa, el público, la oposición quería saber qué es lo que este reporte, esta investigación había encontrado sobre Matt Gaetz. Finalmente, Matt Gaetz negó todo, él siempre negó que se haya portado mal, etc. Y sus correligionarios republicanos que dominan la Casa de Representantes lograron guardar los resultados de este reporte de tal manera que nadie sabe qué es lo que hay en este reporte. Paralelamente, dos mujeres aparecieron señalando ser testigos de que Matt Gaetz tuvo sexo con una menor de edad de 17 años. Dijeron, yo lo vi. Él no niega. Pero bueno, todo esto lo platico porque mientras él lo niega, finalmente dijo, pues lo niego, yo no hice nada, yo soy inocente, pero mejor ya no voy a ser considerado, ya me salgo para que no sea considerado yo parte o sea considerado como fiscal general, mejor no. Y entonces la gran pregunta es, pues si no hiciste nada, ¿por qué te bajas? Si no hiciste nada, el reporte debe de decir que no hiciste nada. Entonces, que se libere el reporte y así ya todo el mundo sabe que no hiciste nada y eres un feliz fiscal general. Ah, no, yo no hice nada, pero de todos modos que nos haga el reporte. ¿Por qué? Si no hiciste nada, pues entonces que salga el reporte, ¿no? No hice nada, pero que no salga el reporte. Ah, pues entonces, ¿qué dice el reporte? ¿Verdad? Bien. Todo esto lo platico porque ahora resulta que tampoco va a regresar a su puesto en la Cámara de Representantes, tampoco. Y ya sabemos también por qué, ¿verdad? Por el famoso reporte, donde supuestamente no hizo nada, pero que sin embargo es tan secreto que no lo pueden liberar. Y bueno, pues esa es la noticia, que el señor se quedó sin Juan y sin las gallinas, no va a ser ni fiscal general, ni tampoco se quedó como congresista por el Partido Republicano. Y pues ahí está. Él sigue negando todo, ¿verdad? Pero mientras sigue negando, o sea, no puede uno pensar en alguien que niega todo lo que hizo mientras hace todo como si fuera culpable. Y ese es Matt Gaetz. Ese es Matt Gaetz. Él lo niega, lo niega, pero todo el comportamiento es de culpable, de culpabilidad, totalmente. Bien, rápidamente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que el uso que hizo Rusia del nuevo misil de medio alcance, misil balístico, sobre su país, Ucrania, dijo que fue un claro y severa escalada en la guerra. Rusia lanzó este misil
sobre la ciudad de Dnipro, en el este de Ucrania, este jueves, y Vladimir Putin, el presidente de Rusia, aseguró que efectivamente no hay una manera en que Ucrania pueda contraatacar de manera similar a este misil. ¿Sí? Y dijo que él usó este misil como respuesta a la reciente autorización que hizo la Gran Bretaña y Estados Unidos a que Ucrania pueda utilizar sus propios misiles de más largo alcance que los que estaba usando antes. Básicamente, y si usted quiere tener más detalles sobre esto, encuentre la entrevista que hicimos esta semana a este respecto con nuestro invitado que tuvimos a este respecto. Fue por el lunes o martes aproximadamente la entrevista. Y como quedó claro en la entrevista, fíjese, es muy sencillo. Aunque la información general que incluso hasta aquí mismo hemos dado era de que la autorización que recibió Ucrania era de lanzar misiles de largo alcance, en realidad no eran misiles de largo alcance, eran misiles de muy corto alcance, pero que son los que tenía disponibles y que era lo que les había mandado Estados Unidos a Ucrania para utilizar. Y eran los que pedía Zelensky utilizar, pero esos que tenía para utilizar son en realidad de muy corto alcance, pero que sin embargo van hacia adentro de Rusia, ¿sí? Pero no son de ninguna manera los misiles más grandes que tiene Estados Unidos ni la Gran Bretaña, de ninguna manera, porque Gran Bretaña y Estados Unidos han enviado a Ucrania solamente misiles de muy corto alcance, que sin embargo son letales y todo lo que usted quiera, pero no estamos hablando de cosas muy grandes, ¿sí? Bueno, Rusia tampoco venía utilizando sobre Ucrania lo mejor que tenían sus misiles. Entonces, Estados Unidos le da la autorización a Ucrania de lanzar esos misiles que tiene, que son en realidad chicos, y entonces la respuesta de Vladimir Putin fue escalar el nivel de misiles y lanzó un misil, por primera vez que nunca había lanzado, de cuya equivalencia no tiene o carece Ucrania. ¿Sí? Y entonces, digamos que efectivamente Vladimir Putin está dando un manazo en la mesa diciendo, ok, ¿quieren irse más grandes? Nos vamos más grandes, voy primero. Que él ya lanzó que Ucrania no tiene, porque no los ha enviado Estados Unidos y la Gran Bretaña. Y entonces es la manera de Vladimir Putin de decir, así voy a contestar yo a los misilitos que tienes tú ahí en Ucrania que me estás lanzando, ahora voy a contestar yo con estos grandes. Y después vemos si tú te traes los grandes y después a ver cómo nos acomodamos. Pero por lo pronto esto es lo que voy a hacer. Y eso es lo que está haciendo Vladimir Putin, básicamente. Así es que ahí lo tiene usted. En otro frente terrible de batalla, hay que decir rápidamente que en Pakistán se reporta que murieron al menos 42 personas después de que pistoleros abrieron fuego sobre un convoy de musulmanes shia. Los reportes dicen que una caravana de al menos 200 vehículos y autobuses de este tipo de musulmanes shia fueron atacados mientras transitaban a través de Qurram, que es un distrito en esa localidad cerca de la frontera con Afganistán, donde se ha venido sufriendo de violencia sectorial últimamente. Nadie ha clamado responsabilidad por este terrible ataque. Y bueno, la actividad de los negocios en la eurozona cayó de manera inesperada a un mínimo en 10 meses durante noviembre. El indicador S&P Composite, mejor conocido como PMI, cayó del nivel de 50 al 48,1. Cualquier cosa por debajo de 50 es una contracción, y entonces tuvo una contracción de 2 puntos completos. El sector de servicios se contrajo por primera vez desde enero
y ya no compensando por las fuertes caídas que venía presentando el sector de manufactura. Ahora cayó también el de servicios también. Y por supuesto que esta contracción aumenta las posibilidades de que el Banco Central Europeo acelere y sea más agresivo en recortar sus tasas de interés, concretamente en su próxima reunión de política monetaria de diciembre. Toda la Unión Europea está en severos problemas, comenzando por Alemania, que es la principal economía. Toda. Así es que bueno, ahí tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Richard Palacios, tengo 30 años. Desde el primer momento la persona encargada de Transcomer que me contactó fue muy transparente con toda la información. Me dijo cuánto iba a ganar desde el día 1 y gracias a eso hemos podido comprar un carro o comprar una casa de contado básicamente. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. Volvemos a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nos habíamos quedado hablando de la economía de la Unión Europea, que en general está bastante alicaída, pero el principal problema, hay varios países que están presentando problemas en la Unión Europea económicos, pero el lastre principal de la Unión como tal es Alemania, que es la principal economía. Dentro de la Unión Europea hay países que les está yendo relativamente bien, como España. España está creciendo al doble. España está creciendo al doble de lo que crece la Unión Europea, pero la Unión Europea no está creciendo básicamente. Entonces, pero España va bien. Pero lo que es la economía de Alemania está bastante debilitada, particularmente en su sector industrial de Alemania, donde los altos precios de la energía, envejecimiento de la población y la competencia por parte de los productores chinos, y así como las demandas por parte de la transición verde, están todas ellas pesando sobre la industria productiva de manufactura de Alemania, que es lo principal de esta economía. Por ejemplo, hablemos de la que es la principal empresa productora de Alemania, que es la principal automotriz del mundo, que es Volkswagen, ¿sí? Y es quien más empleos tiene en Alemania. Volkswagen está considerando en este momento el cerrar 3 plantas completas y despedir a 30,000 puestos de trabajo en este momento, ¿sí? Y luego Alemania tiene una camisa de fuerza autoimpuesta, porque por ley, por constitución, Alemania no puede tener un mayor déficit más que el 0,35% de su Producto Nacional Bruto al año, y esto le quita entonces capacidad al gobierno, la habilidad de poder establecer programas de estímulo económico tipo como los que está estableciendo China sobre su propia economía, o ya ni se diga de Estados Unidos, que lo ha hecho con bastante libertad y con todos los problemas presupuestales que eso implica, ¿no? Pero Alemania no tiene problema de presupuesto, pero tampoco tiene manera de cómo usar este no problema de presupuesto para impulsar la economía, y ese es un gran problema, ¿sí? Y bueno, ese es el problema que está sucediendo en Alemania, por lo cual no se prevé que vaya a haber una solución pronta a el gran predicamento que tiene
la principal economía de la Unión Europea. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema. Vamos a hablar acerca de vamos a hablar de seguridad en nuestra América Latina. Y déjame primero, voy a presentar a nuestro invitado, que le agradezco muchísimo, Manfred Gautov. Él es analista internacional, experto en seguridad, defensa y economía, y se ha desempeñado como académico universitario en el área de economía de la defensa. Y yo le agradezco que se una ahora a nosotros. Manfred, ¿nos escuchas? Perfectamente, Alberto. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Manfred. Gracias por estar con nosotros. Manfred, mira, yo quería explorar contigo, con un experto en esta materia, porque desde que yo recuerde, quien empezó con este argumento fue el presidente Felipe Calderón de México, y después de ahí me ha parecido que ha sido el argumento más utilizado por las autoridades responsables en combatir el crimen organizado en nuestra América Latina con tan malos resultados. Y me refiero a este señalamiento, que me parece que cada vez es más sencillo, de acusar la libertad que hay de comercio de armas en Estados Unidos, por lo tanto que hace que haya flujo de armas fácil entre Estados Unidos y Latinoamérica, como uno de los principales motivos o principales causantes de la violencia en América Latina. Y lo estamos viendo ahora últimamente también, por ejemplo, con el problema de las pandillas en Haití, para hablar de un evento, de los eventos más recientes, donde ya de nuevo señalan la facilidad de las pandillas de adquirir armamento en Estados Unidos como uno de los principales problemas y responsables de esta escalada de violencia. Entonces, la pregunta es, la presentación misma de esta entrevista, ¿tiene sentido? ¿Es correcto? ¿Es cierto? Es más, déjame te la pregunto de otra manera. Si, como lo decía Felipe Calderón, Estados Unidos llegara, que no va a suceder, llegara a restringir el libre comercio de armas, ¿eso resolvería en gran medida, o no completamente, la violencia en nuestra América Latina? No. Y voy a ser así contundente, no. ¿Por qué? Porque la oferta de la otra parte, es sencillo, es la oferta de armas, de alguna parte proveería, porque estos traficantes de armas de alguna manera van a venir, y porque hay dinero y efectivo en flujo de mercados criminales. Es que el problema en América Latina son los mercados criminales, y es la capacidad de las bandas criminales, del crimen organizado, de su poder financiero, triangulación de operaciones realmente muy sofisticadas, y no hay forma de atacarlos. Digamos, por decirlo, los presupuestos para atacar en la parte financiera a estos grupos es absolutamente limitada. Cualquier unidad de análisis financiero dedicado a este tema contra el terrorismo, el crimen organizado, es limitadísimo. O sea, hay dinero, digamos, para la policía, para el ejército, para la fuerza aérea, la MAP y otras fuerzas. Pero hablar del ataque a las finanzas criminales de estos grupos es algo que es innombrable. Es decir, puede hacer que un organismo que hace una cosa que no impacta de la misma manera, se le da muchísimos recursos. El caso en Colombia es muy claro. En Colombia, un ministerio como el de la mujer, que tiene pésimos resultados, hoy por hoy que se creó el Ministerio de la Equidad, tiene pésimos resultados en ejecución. Ese ministerio tiene 1.3 billones de pesos colombianos destinados a ese ministerio con pésimos resultados. Y la unidad de análisis financiero de Colombia, donde está el segundo mercado, digamos, el crimen organizado más poderoso casi que del mundo después de Myanmar, según un índice, esa unidad tiene 32.000 millones de pesos de asignación presupuestal. Ese desbalance, pues, muestra en dónde están los intereses. Entonces, solamente pensar que restringir el comercio de armas en los Estados Unidos, que por la enmienda, no recuerdo la enmienda, creo que la enmienda, no puede hacerse, entonces lo acabo de decir, es una manera muy simplista, reduccionista del problema. Por ahí no sé, por ahí realmente no va a ser el problema. Va a venir de Canadá, va a venir de Albania, no sé, de cualquier parte va a venir, las armas vienen. Es más, muchos de los asesinatos en Colombia se cometen con revólver. ¿Por qué? Porque el revólver es un arma mucho más, digamos, más precaria, pero el revólver, por su forma de empleo, no deja
tanto rastro forense, es decir, no eyecta vainillas como si una pistola de buena calidad como los que se ponen en Estados Unidos. El problema no es ese. El problema no es ese. El problema es otro diferente y por eso, digamos que también, tú lo dijiste, es una forma muy reduccionista de zafarse del problema. Y sobre todo que estamos hablando de grupos que son especialistas en el mercado negro, justamente. Entonces, como tú bien dices, tengo que decir que yo ya sabía lo que me ibas a contestar, simplemente por estar de acuerdo contigo, porque tú y yo no hablamos antes de esta entrevista, pero a mí me parece como que de sentido común que si no los van a encontrar de Estados Unidos, los van a encontrar de otro lado. Pero entonces, Manfred, déjame te pregunto, porque, de nuevo, Felipe Calderón, él decía, es que son Estados Unidos con su displicencia con las armas. Ahora en Haití están diciendo lo mismo, etcétera, etcétera. La realidad es, Manfred, es que vamos a hablar simplemente en lo que va del siglo, del actual siglo. Van 24 años de este siglo. Y en estos 24 años, la situación de narcotráfico, de violencia, de crimen organizado, no ha sido más que empeorar en América Latina en general. Es más países, más profundo, más feo. Fuera de dos ejemplos concretos de éxito de combate a la inseguridad, solamente hay dos que yo puedo identificar, que es uno de Álvaro Uribe en tu país de Colombia, que Álvaro Uribe tuvo bastante éxito, y el otro es Nayib Bukele en El Salvador. Son dos casos diferentes, con manera diferente, e incluso la problemática es diferente. Entonces la pregunta es, ¿son estos dos ejemplos, uno de ellos al menos, alguno, de que sí se puede combatir y vencer y ganar a la criminalidad, al crimen organizado en América Latina? ¿O no? Yo soy convencido, y si no estaría en esto y no trabajaría para muchas reuniones de seguridad que he trabajado, y espero poderlo hacer por el bien del país donde me lleven poder hacerlo y dar soluciones. Y es claro que es posible. Pero el Estado, no sé por qué, eso ya son cosas como ideológicas, se metió en el discurso de no es posible. No sé, Alberto, ¿me quieres preguntar? No, pues sí, pero ¿cuál es la que es posible? ¿La manera o lo que sucedió con Álvaro Uribe o de Nayib Bukele? Yo creo que hay combinaciones de varias cosas y cosas que no hemos empleado. O sea, es decir, lo que hizo Álvaro Uribe Vélez, en esencia, fue duplicar las capacidades de las fuerzas militares y decirle a la sociedad civil si somos capaces, si podemos llegar. Y en ese momento el coco era las FARC, que nunca se había podido llegar a sus santuarios. Pues se llegó. Y se llegó de manera muy exitosa, y eso creo que está muy documentado en el mundo, más allá de las polémicas que eso pudo haber generado, pero fue exitoso. O sea, eso es que Colombia tenía en el año, era un país de 32.000 homicidios y pasó a tenerlo a 12.000. Es que eso es una cosa que hay que mencionarle y fue verdad. Después quedó estancado, la verdad. Lo mismo Nayib Bukele lo ha logrado también con esas medidas. Pero yo creo que eso hay que combinarlo con varias cosas. Una cosa es duplicar las capacidades de las fuerzas militares o duplicar el sistema carcelario, como lo ha hecho Nayib Bukele, que son las dos cosas que han hecho. Pero creo que se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, es que la justicia debe funcionar bien. Y en esa parte, yo creo que en general hay una deuda pendiente en toda la región, toda. Porque el sistema de justicia, mientras funcione bien, eso desincentiva más que fortalecer las fuerzas militares. Es decir, es eficiente fortalecer la policía, claro que lo es, pero es más eficiente aún que la justicia funcione y funcione bien, y que tenga buenos recursos, y como lo que decía, la unidad de finanzas funcione bien, o que se haga una gran operación sobre el Caribe colombiano dedicada a ese tema, con las armadas de los países, como se hace una operación famosa, la operación Orión, en el Pacífico latinoamericano, que ha funcionado bien para el combate del narcotráfico y ha sido una buena experiencia que ha liderado las armadas de los países de esa región. Entonces creo que sí hay formas y que hay que probar otras, y la justicia hay que probarla, y la justicia hay que mejorarla enormemente. Esa es la deuda pendiente que hay. Si la justicia no mejora, es muy complicado. Por eso es que en Colombia quedó parado el proceso. Sí, las fuerzas militares mejoraron sus capacidades, pero parte, la justicia nunca se llegó a actualizar, o se actualizó de manera muy lenta frente a los avances que tenían las fuerzas militares.
Mismo caso de Ecuador. Ecuador se fortaleció en sus fuerzas militares y cuando se dio cuenta es que los presos terminaron en las cárceles haciendo lo que querían y entonces se le estalló el problema en Ecuador hace poco y pues han habido ya asesinatos de candidatos presidenciales por ese mismo, o sea, es decir, el sistema de justicia no puede absorber la capacidad del crimen organizado, no es capaz de dar, no da abasto porque no hay recursos. Entonces, la focalización del gasto público es muy mala. Entonces no la dirigimos a donde hay que dirigirla y eso es revisar los presupuestos de los países y se van a dar cuenta que hay una cantidad de agencias que uno dice, y eso realmente para qué funciona. Es decir, yo revisando los presupuestos, digo, o sea, hay una cantidad de ministerios que uno dice, ¿y eso para qué ha funcionado? ¿No será que las personas requieren más seguridad que estar pensando en el ministerio, por ejemplo, del deporte en Colombia, por ejemplo? Y hay muchos casos de cosas que uno dice, ¿para qué hicieron gasto allá en cosas que no están generando impacto? La gente reclama a gritos en la región seguridad. Y a Estados Unidos le favorecería mucho eso también, exactamente lo mismo, pues para que no tengan un problema con la migración y todo, porque la gente migra porque se siente por esos países. Manfred, en 2 minutos nada más, te voy a poner aquí en problemas, pero en 2 minutos pudieras responderme si el otro lado del asunto de la libertad de las armas también es cierto, en el sentido de que si se libera las drogas, las hacemos que ya no sean ilegales, que ahora sean legales, eso acaba con el crimen organizado en América Latina. ¿Es cierto? Yo no creo tampoco eso, porque es que no hay mercados ilegales. Es que no solamente hay mercado de drogas, hay mercado de tráfico humano, de personas, hay mercado de tala de bosques, y eso es un mercado muy eficiente, mercado de criminales hay muchos. Entonces pensar que solo son las drogas, que a la final las que consumen drogas es una población que no es mayoritaria. Entonces también hemos exacerbado el problema y tal vez eso no es simplemente decir que son las drogas. Hay muchos más problemas de los mercados ilegales. Todo el tráfico de personas, de trata, de prostitución, de redes de comercio. Eso es gravísimo en las regiones. Mucho de lo que se vive en México de trata de personas tiene que ver con mercados ilegales, sexuales y demás. Entonces eso también hay que revisarlo. Entonces pensar que solo son las drogas y no más que las drogas, me parece también un error enorme, que también nos hemos, como lo decía algún presidente por acá, decía que se ha narcotizado la agenda. Creo que eso es cierto. Eso es verdad y hemos descuidado el resto de principios del crimen organizado. Manfred Grautov, experto en estos temas de seguridad y crimen organizado, etcétera. Te agradezco muchísimo tu excelente disposición a charlar con nosotros. No, Alberto, un honor estar contigo y como siempre por aquí a la orden. Muchas gracias. Voy a ayudar. Muchas gracias. Bueno, siendo ya final de semana, literalmente vamos a cerrar cambiando de tono completamente, vamos a hablar de bienestar alternativo y vámonos con nuestra buena amiga Mafa Moya. Mafa. Feliz tarde, querido Alberto, Mauricio y estimados oyentes. Desde Bienestar Alternativo y como cada semana estoy aquí para compartirles una herramienta que no solo aporte valor a sus negocios, sino que también a ustedes como líderes. Y hoy quiero que reflexionemos sobre algo clave, cómo nuestra energía personal impacta directamente en el éxito empresarial. Algunos de ustedes dirán que obviamente ya lo saben hacer, pero bueno, de todos modos a veces tenemos que recordar lo que ya hemos aprendido o reaprender desde otros ángulos y puntos de vista. ¿Y alguna vez has sentido que no importa cuánto trabajes o te esfuerces, siempre pareciera haber algo más que hacer? Es eso lo que genera un agotamiento constante. Esas noches en las que tu mente no deja de pensar en soluciones o en problemas o incluso en cómo innovar. Y es algo que todos vivimos, pero te pregunto, ¿qué tan consciente estás del impacto que eso tiene no solo en tus resultados, sino también en las personas que te rodean? La verdad es que como líderes somos el eje central de nuestras empresas, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Nuestra energía se refleja en cómo lideramos, cómo tomamos decisiones y cómo motivamos a nuestro equipo. Si estamos agotados, preocupados o desenfocados, pues efectivamente no vamos a enviar el mensaje ni vamos a tener los resultados que esperamos. Así que te invito a que pienses en esto. Una mente saturada no puede innovar. Una persona que no cuida de su bienestar no puede inspirar a otros. Por eso, hoy quiero invitarte a que hagas pausas, a que reflexiones sobre cómo puedes desbloquear todo tu potencial empezando desde adentro. Quiero compartirte 3 claves que a mí me han servido y que pueden transformar tu día. Primero, crea momentos de pausa consciente. Mira que
te voy a pedir que hagamos, si estás manejando no, pero que después puedas escucharlo. Todos los programas de Alberto Padilla siempre están grabados y los puedes volver a escuchar. Y cuando lo escuches, pregúntate cuántas veces al día realmente prestas atención en tu respiración. Es algo que damos por sentado, pero tiene un gran impacto. Un impacto enorme de cómo pensamos y cómo actuamos. Así que te invito a hacer unos ejercicios conmigo. No necesitas estar en un lugar especial, solo unos segundos de tu atención en donde vamos a hacerlo juntos. Puedes cerrar los ojos si quieres o bajar un poco la mirada para evitar distracciones. El ejercicio consiste en inhalar consciente y profundamente por la nariz mientras cuentas mentalmente hasta 4 en la inhalación y hasta 8 en la exhalación. La idea es respirar y ralentizar la forma en que exhalas. Para que sientas cómo el aire llena tu abdomen, puedes aguantar la respiración 2 segundos y ahí sí después exhalarla. Es como un juego de inhalar, retener, exhalar por la boca, contando hasta 8 como te digo. Imagina que estás soltando ese estrés acumulado a medida que juegas con esa respiración. Repítelo 2 o 3 veces y te impresionarás si lo haces conscientemente cómo notarás esa diferencia. Este pequeño hábito no solo te calma en momentos de estrés, sino que también mejorará tu enfoque. Hazlo antes de tomar decisiones importantes o reuniones importantes. Inclusive yo lo hago mucho al final del día cuando he tenido un día en donde siento que estoy cansada y verás cómo cambia tu energía. Segundo, prioriza lo que realmente es importante. A veces creemos que todo es importante y muchas veces como empresarios creemos que todo depende de nosotros, pero el verdadero liderazgo está en saber delegar. Haz una lista de tus prioridades reales esta semana y pregúntate qué puedo delegar, realmente qué es lo que me corresponde hacer, qué depende y no puedo delegar y qué sí tengo que asumir y qué no. No se trata de hacer más, sino de hacerlo mejor, y hacerlo en equipo es una buena alternativa. También el autocuidado de la red de apoyo. A veces no valoramos a la gente que siempre está ahí ayudándonos. Recuerda que no estamos solos. Siempre tenemos a alguien que está ahí. Nuestro equipo, nuestros socios, nuestra familia, nuestras parejas. Hasta los clientes pueden ser grandes aliados si fomentamos relaciones basadas en confianza y en empatía. No se trata de, por ser líderes, ser como estampas de hielo en donde no permitimos una cercanía. A veces una conversación honesta con tu equipo puede revelar ideas o soluciones que antes no habías considerado. Estamos a las puertas de un nuevo año. Ya, imagínense, noviembre acabándose, diciembre y empezamos el 2025. Será crucial para este nuevo año en donde la tecnología va a ser prioridad, inclusive en temas de ciberseguridad y en adelantos que pueden generar despidos o que pueden generar cambios, para que tú estés muy claro, centrado en qué es lo que quieres construir en el 2025. Por eso desde hoy, aquí y ahora, ten claridad en lo que mereces ser y hacer. Y ten claridad y coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Y una vez lo definas, sé constante. Mantente flexible ante los posibles cambios que se puedan presentar, ya que la vida es un cambio constante y si eres empresario lo debes tener muy claro. Son pruebas, desafíos y oportunidades que acorde a cómo reaccionemos, vemos los resultados que podemos construir si lo hacemos desde el amor, con entusiasmo, activando la energía para renovarla ante ese cambio, aceptando que cambiaron las cosas y que no siempre tenemos el control de todo o que no siempre salen las cosas como lo hemos diagnosticado. A veces adaptarnos a esas nuevas circunstancias nos permite tener la disposición para aprender, evolucionar y seguir enfocado en lo que realmente es importante en la vida y lo que te debes plantear. El resultado final debe ser si estás disfrutando la vida, si eres feliz y cuál es el legado que estás dejando. Disfrutar de la vida es lo que hace que hagas todas las cosas con pasión, inclusive tu trabajo. Entre más ames lo que hagas, mejores resultados vienen para ti. Así que plantéate objetivos que no solo sean ambiciosos, sino que también sean realistas. Invertir en tu bienestar no es un lujo, es una estrategia. Y sobre todo, nunca subestimes el poder de hacer una pausa para reflexionar y reenfocar si necesitas evaluar y corregir. Con plena atención y conciencia.
Esa es la clave del éxito. Y para terminar, quiero reiterar lo que para mí, de todo lo que les dije, es más importante. El éxito no solo es alcanzar metas, sino también disfrutar del camino. Y hoy es un buen día para empezar a cuidarte, a priorizar y a liderar desde la inspiración. Recuerda que cada pequeño paso que tomes para cuidar de ti mismo impactará directamente en la grandeza de lo que construyes y de la gente que te rodea. Así que hazlo consciente, hazlo con amor y hazlo aquí y ahora. Feliz fin de semana, un abrazo para todos. Bueno, pues muchas gracias para ti, Mafa Moya. Gracias, siendo viernes. Sigan a Mafa Moya en sus redes, Mafa Moya, como María Fernanda Moya, Mafa Moya, @Mafa Moya con Y. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine esta jornada en buena nota, en buen tono, que tenga buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa